El 24 de febrero, millones de ciudadanos ucranianos se despertaron con una terrible sorpresa mientras su país era atacado por invasores rusos. Bienvenidos amigos al canal de YouTube Abre tu Mente, donde exploramos temas de actualidad y te educamos en el camino. Si te interesan todas nuestras temáticas, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación y, por supuesto, interactúes con nosotros con un like o comentario sobre el tema. ¡Comencemos! Las fuerzas ucranianas han destruido parcialmente un puente estratégico de Jersón, una ciudad ocupada por Rusia ubicada en el sur del país. Así lo han informado las autoridades que controlan esa localidad. El puente Antonov es una de las infraestructuras más importantes de la zona, pues es el único que conecta la ciudad con la orilla sur del río Dnipro y el resto de la región de Jersón. Los que atacaron el puente han hecho que la vida sea un poco más difícil para la población, ha dicho Kirill Stramosov, un representante de las autoridades locales implantadas por Moscú a los medios rusos, para después añadir que este hecho no tendrá ninguna influencia sobre el resultado de los combates. Hace muy pocas semanas, Kiev ya atacó los 3 puentes controlados por Rusia que conducen a Jersón, incluido Antonov, en el marco de una contraofensiva para recuperar los territorios perdidos. Ya han transcurrido 8 meses desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala el 24 de febrero. Ucrania resiste ante su agresor, pero echando la vista atrás surgen varias preguntas que aún han quedado sin respuesta. La agresión a gran escala de Ucrania ha tenido un efecto clásico de las invasiones. Entre la confusión y el horror, los ucranianos se unieron en el sacrificio, redujeron sus prioridades a la supervivencia y a la victoria, y apoyaron a su presidente de una manera casi religiosa. No había otra opción, pero el tiempo pasa, y 8 meses después del comienzo de la guerra total rusa, la sustancia del mito muestra algunas grietas, sonando determinadas preguntas cada vez más alto y más abiertamente. ¿Cómo es que los rusos pudieron conquistar gran parte del sur en apenas unos días? ¿Por qué se habían desminado los puentes que conectan con Crimea? ¿Y por qué no se preparó mejor a los habitantes, dadas las claras señales de un ataque inminente? Y de esta forma empezamos por el eje norte de la invasión. El mismo 24 de febrero, una columna rusa blindada se presentó en la puerta de la planta nuclear de Chernóbil. 2 horas después, los 169 efectivos de la Guardia Nacional Ucraniana, responsables de defender este lugar estratégico, se rendían y permitían a los invasores ocupar las instalaciones. Resulta que el hombre encargado de la seguridad de la planta, Valentín Viter, no estaba ese día, pero recomendó al comandante de la unidad que se entregase sin resistencia. «Libra a tus hombres de un combate con los rusos», le dijo Viter según los documentos judiciales examinados por la agencia Reuters. Viter está hoy detenido, acusado de abandonar su puesto y sospechoso de traición. Según una fuente citada por Reuters, el año pasado Moscú mandó a sus agentes a sobornar a los responsables de la planta nuclear y asegurarse así una toma rápida e indolora en cuanto comenzase el ataque. La agencia no ha logrado verificar esta acusación, pero la menciona al encajar bastante bien con otros sucesos que están ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, la detención de altos cargos de los servicios de seguridad sospechosos de cooperar con Rusia y la apertura de 650 investigaciones por presunta traición. El jefe del Servicio Secreto de Seguridad de Ucrania, Iván Bakanov, amigo de la infancia del presidente Volodymyr Zelensky, fue cesado en julio acusado de no saber cribar la agencia de la consistente infiltración rusa. Otro caso enigmático es del Frente Sur. Los rusos que ocuparon la península de Crimea en 2014 fueron capaces de recorrer 400 kilómetros en 3 días hasta plantarse en Mariupol. Como si los rusos se hubieran encontrado las puertas abiertas para avanzar por Ucrania sin que nadie les molestase. No es negligencia, es traición, dijo durante la entrevista el propio general Krivonov. La pregunta es, ¿quién dio la orden de desminar los puentes desde Crimea?
Una interrogante que preocupa a todo el mundo. Según el militar vicecomandante de Operaciones Especiales, entre el 2016 y el 2019, el Servicio de Seguridad de Ucrania no tiene autoridad para dar dicha orden. Pero el Ejecutivo ucraniano todavía no ha señalado al acusante o planteado una hipótesis. Por eso hay cierta desconfianza hacia el liderazgo. Perder semejante porción de tierra para nada, añade Krivonos, que fue revelado en abril por no hacerle la pelota al gobierno, según su versión de los hechos. La quinta columna de Kremlin, The Washington Post, ha publicado recientemente un exhaustivo análisis de las semanas previas al ataque, donde se pone énfasis también en el rol de los espías rusos. Desde 2019, el Kremlin amplió el departamento de su servicio secreto dedicado a espiar en Ucrania. Varios oficiales fueron encargados de reclutar una red de agentes en las distintas regiones de Ucrania para medir la temperatura de la opinión pública, identificando eslabones débiles del gobierno en los que poder influir y esferas fuertes a las que eliminar del paisaje. En otras palabras, crear una quinta columna efectiva para poder activarla durante la invasión. Los rusos incluso se tomaron la molestia de llevar a Víktor Yanukovych, el presidente depuesto durante la revolución de Maidán en 2014, a Bielorrusia, probablemente con la intención de colocarlo en la cabeza de un gobierno títere prorruso. El presidente legítimo de Ucrania, según esta óptica, habría sido devuelto al puesto que le correspondía. También se llevaron potenciales líderes colaboracionistas a los territorios ocupados del sur. Según Reuters, Oleg Zaryov, empresario ucraniano prorruso, era otro de los candidatos a encabezar el ejecutivo títere. Por tanto, la red de espías rusos es uno de los elementos que mejor completan el rompecabezas de lo ocurrido en los últimos 8 meses. Los expertos militares se resistían a creer que Putin invadiría. Otro de los enigmas es por qué a principios de año Zelensky no dejaba de quitar hierro a la amenaza de invasión. Por aquel entonces denunciaba el histerismo en los medios occidentales y advertía que la economía ucraniana podría sufrir como consecuencia del alarmismo militar al desaparecer las inversiones. El 24 de febrero, millones de conciudadanos se despertaron con una terrible sorpresa. Las bombas caían sobre sus ciudades y la artillería rugía de fondo. Las estaciones de trenes se llenaron de golpe y en las carreteras se formaron interminables columnas de familias huyendo desesperadas. Rusia había dado el temido paso. De esta forma, así los rusos pecaron de exceso de confianza en su quinta columna, una percepción distorsionada que se puede explicar de varias formas. Hasta aquí llegamos con toda la información en este increíble video. Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte. Chequea nuestros videos anteriores para que estés al tanto de todos los temas de actualidad que traemos siempre para ti. Nos despedimos, hasta la próxima.